buenas tardes, buenos días en el Perú. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ustedes, a todos los compatriotas peruanos en Argentina y a todos los amigos en general que te siguen en las redes, Jorge. Muy bien, un gusto de conocerte, ya te voy a ver, por aunque sea por esta vía, claro, tú no me ves, pero por ahí si tienes otro dispositivo, sí, nos están viendo. Quiero decirle que es un gusto porque tenemos la oportunidad de conocerla a Kelly, que es tu hermana, y ahora lo estamos conociendo a usted. Te voy a tratar de tú porque tú eres un hombre joven, no te voy a tratar de usted, o sí, tal vez, ahí voy a ir viendo con la entrevista, lo vayamos realizando. Quiero que le cuentes un poquito a la gente quién es el doctor Iván Torres Latorre, que es abogado y es analista político, por favor. Bueno, Jorge, acá desde Lima, Perú, presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, nos une una interesante vinculación con la comunidad jurídica en la Argentina. Ya. Hemos estado en múltiples oportunidades realizando actos académicos en la Cancillería Argentina, en la Cámara de Diputados. Tenemos socios estratégicos en Argentina, en la Corte preside IPADEP el profesor Ricardo Basílico, juez federal de la Cámara de Apelaciones en lo criminal. Y tenemos una sinergia importante con la Argentina. Tenemos una actividad permanente en las universidades argentinas, en la Universidad Lomas de Zamora, en la Universidad Belgrano, y en fin, una serie de trayectorias con los compatriotas peruanos en la Argentina y también con argentinos que participan en estas preocupaciones de índole académico, en lo político y en lo jurídico, obviamente. O sea, les quiero comentar a la gente esta relación estrecha que tiene el doctor Iván Torres Latorre, obviamente con el país donde nosotros vivimos, y que obviamente es abogado y está en esta relación penalista, abogado penalista y a la vez analista político. Estamos en esta disyuntiva que se está dando hoy por hoy en nuestro país, y quería preguntarle, doctor, existen propuestas alarmantes de ambos candidatos en cuanto a garantías dentro de un Estado constitucional de derecho. Y quería preguntarle cuáles son estas propuestas alarmantes que tiene tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori. Sí, Jorge, mira, fíjate, lo más notorio fue las propuestas políticas que se parten desde el ideario político de Perú Libre, que es el movimiento político que acoge al candidato Pedro Castillo. En una primera vuelta ganó las elecciones presidenciales en el Perú con propuestas bastante agresivas, extrañas, planteando reformas que, como tú bien lo has dicho, tenían una tendencia de quebrar el orden constitucional, como por ejemplo algunas nacionalizaciones o estatizaciones de medios de comunicación, lo cual ya atentaba contra la libertad de expresión. También había propuestas de disolver el Tribunal Constitucional, propuestas de disolver la Defensoría del Pueblo, propuestas de confiscaciones de algunas propiedades estratégicas en los sectores de energías y hidrocarburos. Habían propuestas de toda índole, con un gran título que era sobre la reforma del Estado, que si bien es cierto, la reforma del Estado es de imperiosa necesidad, Jorge, claro, pero tenemos que hacerlo dentro de un esquema de un orden democrático y constitucional, como tú bien lo has sostenido. Estas propuestas fueron una sorpresa en la primera vuelta de las elecciones nacionales. Se llegó a un primer lugar con el candidato Castillo, cosa que ninguna encuestadora pudo advertir. Exacto. Ningún método de comunicación había entrevistado de manera importante, una cobertura importante al señor Castillo, pero ganó. Pero hoy por hoy él está maquillando, suavizando, flexibilizando sus propuestas políticas y económicas. Está tratando de atraer a un pueblo desconfiado de estas propuestas. Y de otro lado tenemos a la señora Keiko Fujimori, que tiene un problema de investigación sobre casos de corrupción por un financiamiento que le llegó al partido Fuerza Popular de algunos empresarios que este partido no los habría declarado. Hay cuestionamientos también a la bancada que tuvo hace algunos años en el Parlamento Nacional, pero que en todo caso, Jorge, las propuestas que plantea esta candidata no son tan manifiestamente contrarias al orden constitucional de la República.
Los cuestionamientos a ella más que todo van por el poco talante democrático que tuvo su bancada, por el poco arraigo con las clases más populares del país, y que ahora también están tratando de acercarse a estos sectores de indecisos. Doctor, lo quiero sacar, le quiero hacer una pregunta, porque no me quiero después olvidar. ¿Cómo influyen, ahora estamos hablando justamente de Keiko, cómo influyen estos procesos judiciales contra la candidata, ¿no? Justamente contra Keiko Fujimori, pero sobre todo le pregunto a usted porque usted es penalista. Y también le quiero preguntar, ¿cómo ve usted el accionar del fiscal Juan Domingo Pérez y de toda esa fiscalía especial que está investigando y que ya ha publicado en estos días, ahora lo voy a buscar, creo que ha sido el diario El Comercio, de la sanción que le está pidiendo ya la cárcel con los años establecidos para 34, creo que son 34 personas o algo más que están implicadas en estos temas de corrupción? ¿Y cómo influye legalmente esto? Porque si, o sea, se está esperando que un juez dictamine o dé sentencia. ¿Cómo es este escenario donde una persona que está, dígame si me equivoco, procesada, puede estar siendo candidata a la primera magistratura de nuestro país? Interesante pregunta porque permite explicar algunas dudas, algunos vacíos. A ver, la candidata Fujimori está siendo investigada por el Ministerio Público, como bien lo ha sostenido, por el fiscal José Domingo Pérez, es un fiscal provincial, un fiscal de primera instancia, en donde él está culminando y está presentando ya sus últimos actos de investigación. Está investigando por organización criminal al Partido Fuerza Popular, porque presuntamente habría lavado activos de dineros importantes que habrían ingresado a diversos colaboradores de Fuerza Popular para la campaña del 2011, 2010 y también otras campañas que habría realizado la candidata Fujimori. Es una investigación con muchos investigados, pero eso la ley, por lo menos legalmente, todavía no impide a que una persona investigada pueda participar en elecciones presidenciales. Todavía no ha comenzado un juicio, no hay sentencia. Esto tiene para mucho rato, y el impacto que tiene y que lo está sufriendo la candidata Fujimori, definitivamente, políticamente tiene un costo, es que es uno de los principales ataques justificados definitivamente que tiene la candidata Fujimori, de estar envuelta en una investigación muy grande de corrupción y de lavado de activos, como organización criminal al Partido Fuerza Popular, cosa que si gana, esta investigación tendría que quedar suspendida por la protección que tiene el presidente de la República, ¿no? Para otros de la organización criminal podría continuar, pero para quien gane, en este caso si ganara la señora Fujimori, tendría que quedar suspenso. O sea, a ver, para ponerlo en clarísimo, esto quiere decir que si, primero que como no hay una sentencia ni nada, está siendo investigada, no procesada, Keiko Fujimori, más allá de que estuvo presa, ¿no? Para que tuvo una presión preventiva, como le dicen en el Perú, para que no obstaculizara la investigación. O sea, ella ha estado presa, puede ser candidata, obviamente, no está con una sentencia que le impida todo eso, o que se le permite esto. El fiscal Pérez ha pedido poner en prisión a 34 fujimoristas por lavar más de, debe ser 17.300 millones de dólares, o 17 millones de dólares, 17,3 millones. Ahora, el tema es, ¿qué quiere decir? Que si Keiko sale elegida como presidenta de la nación, no se le sigue la investigación, se paraliza, o puede seguir investigando el fiscal, se paraliza la investigación hasta que concluya su mandato y pueda volver a ser investigada y llamada a declarar. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, es una prerrogativa presidencial. El primer mandatario de la República goza de una inmunidad de arresto, una inmunidad de ser sentenciado, y son 5 años el mandato presidencial en la República Peruana, situación que también alcanza inclusive a los que se presentan al Congreso de la República, aunque últimamente se ha declarado pues la abolición de la inmunidad parlamentaria, pero esto siempre va a beneficiar pues a cualquier procesado,
como también a los candidatos que han ingresado al Congreso de la República por Perú Libre. Exacto. Que tienen muchísimos actos de vinculaciones con Movadef. Ahí quiero llegar. Justo usted ha llegado, parece que me ha leído la mente, doctor. Bueno. Porque hay gente, eso quiero que usted me lo cerciore y que le cerciore, estamos con el doctor, los que recién se van ingresando, y ahí saludos, voy a aprovechar para agradecer a Cris Angie Sánchez, gracias Jorge, buena semana. Delia Gómez Medina, saludos de Perú para el doctor Iván Torres Latorre. Gio Abad, saludos de Lima, excelente intervención, doctor Iván Torres. Delia Gómez Medina, excelente análisis, doctor Iván Torres Latorre. Liliana Ramírez Sol, conocido con el analista doctor Iván Torres Latorre. Excelente abogado penalista del Perú. Bueno, ahí tiene sus seguidores y la gente que lo está aclamando y están dando testimonio de esto. Ahora, usted acaba de decir algo muy importante, doctor. Hay gente que ha sido elegida congresista de mi país y que está vinculada a Sendero y a Movadef. ¿Esto es real por el Partido Perú Libre? Lamentablemente es muy real, Jorge. Perú Libre ha acogido en sus filas políticas a una serie de personajes que han sido materia ya de investigación por parte de los servicios de inteligencia. Hay notas de inteligencia, hay reportajes, ya entregas periodísticas, inclusive otros que ya están hasta inclusive con procesos penales por apología al terrorismo o inclusive por ciertas vinculaciones con el Movadef. Movadef es el brazo político, es Sendero Luminoso, pero utilizando un brazo político en la medida que ellos ya abandonaron la lucha armada con la derrota de Ismael Guzmán en los años 90, y el replanteo del Partido Comunista Sendero Luminoso es utilizar una fachada política que ingrese al juego democrático, que ingrese al juego político para poder participar ya de manera directamente y sin el uso de la lucha armada. La lucha armada tuvo su momento histórico para la izquierda comunista maoísta, ¿no? Maoísta. Tuvo su momento. Entonces, el problema está en que Perú Libre ha tenido... no es que haya tenido, sino que tiene en este momento ciertas vinculaciones. El mismo dueño del partido, el señor Vladimir Cerrón, propone inclusive ciertos acercamientos a la red bolivariana, como de Venezuela, Bolivia y la misma Cuba. Él es un hombre formado en el comunismo. Es cierto, estudió allá en Cuba y ahí abrazó las ideas seguramente de Fidel Castro. Doctor Iván Torres, acá estamos tocando yo no puedo, a ver, eso uno lo escucha, lo ve, y sinceramente yo no lo he investigado a profundidad, pero usted es penalista, usted es abogado, es hombre de leyes de mi país, vinculado con la República Argentina a través de esto también que tiene que ver las leyes, la abogacía. ¿Cómo dígame usted, hay un vacío legal donde se pueda permitir que gente vinculada a Sendero, que haya participado en el Movadef o que participe, que ha habido un seguimiento de inteligencia de nuestro país, pueda participar, no solamente participar como candidato al Congreso, sino que hoy sea elegido y esté dentro del Congreso gente que ha hecho tanto daño a nuestro país? ¿Esto es permitido? O sea, nadie le puede, yo no puedo objetar eso, yo no puedo hacer como ciudadano, digo, ¿no? De presentar un recurso hacia la justicia, decir, mire, Jorge Torres Marín no puede hacer esto porque tiene relación con Sendero o Movadef, está en las pruebas. ¿Esto no lo puede hacer cualquier ciudadano o ya tiene como una inmunidad parlamentaria hasta que termine su mandato? Lo que sucede, Jorge, es de que la ley es bastante cerrada, es restringida. Mientras no ha sido sentenciado en el Poder Judicial, como todo ciudadano puede participar, como todo ciudadano puede tener el derecho a hacer política asociativa, a hacer política pública. El problema es que muchos de estos personajes ya se venían infiltrando en el aparato estatal, no es solamente ahora, han estado participando en el Ministerio de Educación, dentro de los sindicatos nacionales. Los sindicatos prácticamente están tomados por Movadef. Los sindicatos están totalmente infiltrados, el magisterio, la gente del profesorado está totalmente desconcertada, no sabe lo que está sucediendo, y esto no es izquierda, porque la izquierda es un movimiento político inteligente, pensante, políticamente hablando, es muy preparado,
Esto ya es otro tipo de corrientes y tendencias ideológicas. Esto ya pretende prácticamente quebrar el orden constitucional, que jamás lo propone una izquierda inteligente, propone quebrar el orden constitucional, y la palabra de Dios es refundar la república, pero no refundar la república metiendo más gasolina cuando lo que necesita el país es agua para poder apaciguar estos incendios que se han creado por la pandemia, la crisis económica, la crisis social, la seguridad ciudadana y toda una serie de factores, Jorge. Bien, ahora, el candidato, y siguiendo en la línea de Perú Libre, y hemos hablado de Keiko Fujimori, hay una viabilidad jurídica en la que se materialicen las propuestas como una nueva constitución, estatizar los servicios, fijación de precios. ¿Es viable esto? Y jurídicamente hablando, las propuestas que tiene el candidato Pedro Castillo, ¿son viables jurídicamente, doctor? O sea, yo voy, ahora cambio la constitución, o cuáles son los pasos que hay que seguir. Explíquele a la gente, por favor, para que nos podamos desasnar de estos temas que realmente son preocupantes y alarmantes para toda la ciudadanía, no solamente de los peruanos, sino de la comunidad internacional. Otra brillante pregunta, Jorge. Fíjate, técnicamente, dentro del derecho parlamentario, el derecho constitucional, muchos de los planteamientos son inviables, son antitécnicos. Tú, para reformar la constitución política del Estado, lo puedes hacer definitivamente, pero tienes que pasar por lo que establece el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, es decir, entrar al juego y la dinámica parlamentaria y tener 2 legislaturas con mayorías absolutas para llegar a un referéndum o evitar el referéndum. Tienes una serie de mecanismos que te permiten enmendar la Constitución Política del Estado de manera total o parcial. Pero si tú quieres ir más allá y estás anunciando en una campaña ya desde a priori, desde ahora, que va a pretender cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, expulsar a USAID como organismo internacional o disolver el Grupo de Lima dentro de las relaciones diplomáticas internacionales que tiene el Estado peruano, estamos hablando prácticamente de quebrar un orden constitucional, mi querido Jorge. Lamentablemente todo el país está reaccionando en contra de estas medidas, pero claro, es innegable que bajo la excusa de la pobreza, bajo la excusa de la corrupción que ha destrozado al país, y es innegable, ha emergido esta tendencia política que está convenciendo a un gran sector de la población que fue abandonado por el Estado Nacional. Exacto. Fue abandonado totalmente durante años. Exacto. Entonces, esto es caldo de cultivo para poder emerger en la política pública como un hombre radical, un hombre que va a decir el discurso altamente populista, Jorge, y en otras palabras se está haciendo el discurso que la gente quiere escuchar. Exacto. Pero no lo que necesariamente él va a poder hacer. Para hacer un cambio constitucional, imagínate nada más lo que te digo, el gobierno peruano el Ejecutivo estaría paralizado prácticamente 2 años, porque ahora necesita 2 legislaturas. Ahora, le hago una pregunta antes de que me olvide. Al margen de la Constitución, y es quebrar el orden constitucional. Exactamente, al quebrar esto, y aunque me quedan 2 minutitos de programa, y creo que yo no quiero que sea esta la primera ni la última vez, esto seguramente va a ser la seguidilla de poderlo tenerlos con algunos temas, si es posible hasta una vez por semana, para poder analizar algunas cosas con el doctor Iván Torres Latorre. Yo le quiero hacer una consulta, su mirada, y cortito. ¿Cómo, al romper el orden constitucional, las Fuerzas Armadas no podrían hacer un golpe de Estado y decir, bueno, chicos, basta, acá esto se está yendo todo al diablo e intervengo? ¿No se puede dar este escenario? Porque lo que estaría haciendo también sería, al romper el orden constitucional, como decir un presidente de facto, no vamos a sacar esto y vamos a ponernos de esta situación porque cambio todo, no sigo los procesos que hay que hacer y no tiene tampoco la mayoría en el Congreso. ¿Cómo le ve, doctor? Lo que sucede, Jorge, es que con las nuevas tendencias de las Fuerzas Armadas en su modernización institucional han tomado una posición no deliberante en aspectos políticos,
y simplemente han quedado reducidos a un tema de salvaguarda de los intereses nacionales en el frente externo y la Policía Nacional en el frente interno con el orden interno ciudadano. Las Fuerzas Armadas no se va a involucrar en esta situación política, constitucionalmente no lo puede hacer, no está dentro de sus facultades, y las Fuerzas Armadas lo que yo veo es que se va a mantener en una situación al margen de la situación política que vaya sucediendo en el país. Yo espero de que esto tenga un cambio fundamental en la medida de que poco a poco los electores se van dando cuenta, Jorge, que hay que actuar con mucha prudencia y con mucha inteligencia al momento de emitir nuestro voto este 6 de junio, que será la segunda vuelta en el Perú, y apostar por cambios importantes, sí, muy importantes, como las pymes. Tú lo sabes, Argentina está lleno de peruanos emprendedores. Totalmente. El Perú bien. Y hay que tomar medidas con los peruanos emprendedores que representen el 70% de la economía nacional, Jorge. Igual que en Argentina, nuestros compatriotas peruanos se van a emprender el autoempleo y hay propuestas interesantes como la de expertos que analizan esta situación. Marco Linares Pastor es un interesante peruano que propone una serie de alternativas al 70% de la economía nacional, que son las pymes. Hay que darles tecnología, capacidad de financiamiento, capacidades tecnológicas, modernizar sus negocios, porque finalmente quien viene salvando al Perú, Jorge, quien viene salvando la economía peruana, es el compatriota emprendedor que busca y genera su autoempleo y genera a la vez trabajo para terceros. Es así, realmente estamos en una situación muy difícil en la que estamos atravesando en estos momentos, no solamente por la pandemia que nos llena de angustia, sino que ahora peor todavía nos llena de angustia la situación que está atravesando mi país. Esta crisis política total, que yo tenía las sumas ganas de volver a mi tierra, de poder ejercer mi profesión allá, que siempre uno quiere ir, quiere volver al terruño, todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, pero esto me lo están ocultando el sol. Esto hace que uno piense 1000 veces el paso que va a hacer ante esta situación que emerge, que acá también de la Argentina incertidumbre política y económica, uno ve como una alternativa, no solamente yo, mucha gente viable su patria, pero ante esta situación, este marco político, social, realmente nos lleva a una desazón, a ver qué es lo que va a pasar. Doctor Iván Torres Latorre, muchísimas gracias, y seguramente la semana que viene lo tenemos de nuevo para seguir hablando y desgranando muchas cosas que deben haber quedado allí en el tintero. Un abrazo grande. Encantado, Jorge, muchas gracias, y cuando haya oportunidad hablemos de la ley de retorno. Eso. La ley de retorno financiero de los peruanos. Exactamente. La ley de retorno por favor, de los peruanos, que nunca se ha podido plasmar en realidad. Ningún candidato lo comenta porque no lo sabe. El político a veces habla mucho y sabe poco. Exactamente. Más hechos, menos palabras, ¿no es cierto, doctor? Un abrazo, Jorge. Un abrazo, saludo. Muchas gracias. Peruano. Muchas gracias. Ahí ha estado el doctor. Muchas gracias, doctor.